Bueno, muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Les voy a pedir que me tengan paciencia hoy por la evidente tonalidad de la voz. Pero ahí nos vamos acostumbrando en la medida que va pasando el sermón. Hoy vamos a estar considerando, doy gracias a Dios por esta bendición que me da de predicar, así sea con este tono de voz, porque vamos a considerar uno de los pasajes más importantes de la Escritura. Y no quería dejar pasar esta oportunidad para compartir con ustedes esta reflexión alrededor de uno de los temas más significativos del libro de Mateo. Inclusive podríamos decir que este es el propósito por el cual Mateo escribe este libro. Y quiero comenzar, antes de hacer la lectura bíblica, con la pregunta que quizás algunos hemos conversado, pero que es la pregunta más importante de la vida de cualquier ser humano. Y es la siguiente: ¿qué es Jesús para ti? Es sencilla, no es muy complicada. ¿Qué es Jesús para ti? Y quizás en una conversación mientras nos tomamos un café, tú puedes decir muchas cosas que entiendes, que crees, de las cuales te has informado, que has leído acerca de Jesús, de la persona de Jesús. Pero dependiendo del contexto en que se haga esta pregunta, va teniendo un valor cada vez más significativo. Porque viene un momento, viene el día en que tendrás que responder esta pregunta delante del Santo Dios. Y la respuesta a esta pregunta va a determinar tu destino eterno. Si vas al cielo o si vas al infierno. No es una pregunta cualquiera, entonces. Por eso es importante que le dediquemos un momento a reflexionar a qué vamos a responder nosotros delante de Dios y delante de los hombres a esta gran pregunta: ¿qué es Jesús para ti? Conozcamos entonces hoy lo que la Escritura nos dice, lo que Jesús nos enseña, para que sepamos qué debemos responder, qué es lo que todo hombre debe responder para ser salvo, reflexionando en esta pregunta. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, voy a leer para ustedes los versículos del 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Amén. Acompáñenme a orar por lo que hemos escuchado, hermanos. Padre, hoy hemos leído de un milagro asombroso, invisible a los ojos humanos,
pero cuyos frutos tienen una trascendencia tal que es imposible no reconocer la transformación que sufre todo aquel que es visitado por la luz divina, que abre los ojos del corazón para ver a Cristo como el Mesías. Hoy oramos para que este milagro suceda en este momento, Señor. Oramos para que la acción de tu Espíritu abra el entendimiento de cada ser humano que está en este salón, para que el velo sea removido, para que puedan ver a Cristo como realmente es Él y puedan recibir la salvación que tiene todo aquel que lo confiesa de esta manera. Te ruego para que le des al predicador, Señor, sabiduría, la voz y la fidelidad a ti, Señor, para no desviarse de tu verdad. Que pueda yo morir, Señor, a mis opiniones y pueda ser un esclavo alegre de tu palabra, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Evangelio de Mateo nos ha llevado por una jornada bastante extensa del ministerio de Jesús, en donde Él no solo ha estado mostrando el poder de Dios en sus hechos milagrosos, Él ha estado sanando enfermos, Él ha estado teniendo misericordia de pecadores, Él ha estado perdonando pecados, Él ha estado enseñando de aldea en aldea el Evangelio del reino de Dios. Y en este punto de su ministerio, el capítulo 16 nos enseñó que hubo un grupo de entre los judíos que hicieron incluso unidad entre ellos, los fariseos, los saduceos, para venir a Jesús y ponerlo a prueba, porque en todo lo que hemos leído y estudiado hasta ahora, ellos no han hecho otra cosa más que rechazar y oponerse al ministerio de Jesús. Fariseos, saduceos, han cuestionado el poder y la autoridad de Jesús. Muchos de entre las multitudes de los judíos también cuestionaban, rechazaban y se oponían al ministerio de Jesús. Decían muchas cosas al respecto, pero también vemos que no todas las personas lo rechazaron. Hemos visto testimonios, incluso de una mujer cananea, que pudo reconocer en Jesús a alguien más allá de los hombres, un hombre que trasciende lo humano, un hombre que era diferente. Y la diferencia entre el rechazo y la aceptación a que Jesús es la confesión de un corazón que ha podido ver a Jesús como el Verbo entre nosotros, el Verbo encarnado, Dios entre nosotros. Por eso he titulado este sermón La Gran Confesión, porque si tu respuesta se parece a lo que acabamos de leer, esa confesión te dará vida eterna y nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es por eso que lo primero que quiero que veamos es el contexto de esta gran confesión, el contexto en el que se hace la gran confesión. Jesús, en esta jornada extraña, ya casi en el cierre de su ministerio, se encaminó hacia Tiro, luego de que fue rechazado por los judíos. Y veíamos que en Tiro y Sidón era una comunidad altamente pagana. Ahí no era que hubiese mucha persona judía. Y fue allí, y lo único que Mateo nos narra que sucedió en esa zona es que él tuvo un encuentro con una mujer cananea, a quien él le dijo: tú no eres hija, pero que por su fe le hizo receptora de la gracia de Dios. Luego de eso él desciende nuevamente, porque eso quedaba en el norte. Luego desciende nuevamente a Capernaum, a esa zona, en una ciudad llamada Magdala, y nuevamente tiene este encuentro con fariseos y saduceos que vimos en el principio del capítulo 16. Es decir, él vuelve nuevamente a esta comunidad plenamente judía y tiene nuevamente un rechazo, porque le dicen: muéstranos una señal para creer que verdaderamente tú eres quien dices que eres. Y les dice: no les voy a mostrar nada. Y dice que se alejó de ellos, los dejó.
Y eso tiene un significado profundo que vimos en el sermón anterior. Cuando alguien insiste e insiste e insiste en rechazar por su incredulidad a Jesús, el juicio de Dios es que es abandonado en su ceguera espiritual. Vemos entonces a Jesús nuevamente subir hacia el norte, a otra ciudad de índole romano, Cesarea de Filipo. Era una ciudad en un contexto bastante pagano, bastante gentil. Había presencia de judíos allí, sí, pero era una comunidad en esencia gentil. Y en ese contexto Jesús tiene varias interacciones con sus discípulos, entre ellas este momento tan especial y otro que es igual de especial cuando subiendo a un monte cercano Él se transfigura delante de sus discípulos. Todo esto sucede en esta región del mundo. Y allí Jesús le pregunta a sus discípulos, dice el texto en versículos 13 y 14, llegando a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta es importante porque Él no les está preguntando a ellos exhaustivamente. Quiero que vayan y averigüen qué creen todas las personas acerca de mí. Ellos ya habían estado escuchando cosas acerca de Jesús, no en Cesarea de Filipo. En todo lo que llevaban de seguir a Jesús en su ministerio, ya ellos habían escuchado lo que personas decían acerca de Jesús. De tal manera que esto es como una pregunta que busca hacer un sumario, un resumen de todo lo que han experimentado en el ministerio, qué han escuchado, qué dicen las personas acerca de quién es el Hijo del Hombre. Y Él utiliza este título de Hijo del Hombre porque sus discípulos ya tenían un entendimiento que este es el anunciado por el profeta Daniel, que vendría de Dios para traer salvación en un reino glorioso. Pero ellos entendían que las personas no lo estaban viendo así. Por eso, sinceramente, juntos, dice el texto, respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Ahora, aquí no hay error en cuanto a los tiempos, porque ya Juan el Bautista había muerto. Pero ¿qué es lo que estaban insinuando algunas personas? Este hombre es la reencarnación de Juan el Bautista. Por eso no siguieron con otros títulos, además de los profetas que vivieron en el pasado, que ya habían muerto. No estaban hablando de alguien del futuro o alguien del presente. Estaban diciendo que este Jesús era la reencarnación de alguno de los profetas. Ellos continúan diciendo otros Elías. Elías vivió muchos siglos antes de que Jesús estuviese entre los hombres. Pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo que sí tenían claro es que Jesús era un profeta, era un gran maestro, era un hombre cuya sabiduría excedía el común. Eso era evidente ante los hombres. Y esto nos sirve a nosotros para pensar en que este entendimiento acerca de Jesús como el gran maestro que fue, es algo que no está lejos de las personas del común. Cualquiera escucha a Jesús y puede estar de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, no con todas, pero con la mayoría. Porque en su moralidad, en su ética, Jesús era un hombre muy correcto. Y entonces comienzan a decir que Jesús era un hombre muy elocuente, erudito, fue un gran influencer, que esa es la palabra que se usa en nuestros días para hablar de algo como con lo que Jesús lo querían relacionar. Es una gran influencia política. Pudiera hacer algo importante políticamente hablando. Pero al indagar acerca de lo que la gente está diciendo de él, Jesús busca llevar a sus discípulos a un pensamiento particular. Que ellos entiendan lo siguiente: lo que otros opinan de Jesús no define quién es Jesús. Si alguien piensa que Jesús es un líder político, eso no hace a Jesús un líder político. Jesús es quien es, independientemente de lo que creas tú o de lo que crea la gente acerca de Él. Él no es definido y no está diciendo a sus discípulos: quisiera saber qué impresión se han llevado las personas de mí, si soy amado, si soy tenido como alguien
digno de respeto o cosas así. No, no. Él no estaba buscando su identidad en lo que otros dijeran de él. Él ya sabía quién es. Él lo que quiere llevar a sus discípulos es a que observen que hay una influencia a su alrededor. Y cuando uso la palabra influencia, yo quiero que ustedes recuerden la enseñanza de Jesús acerca de la levadura de los fariseos y saduceos. La levadura, y esta parábola hablaba acerca de la influencia que las personas a nuestro alrededor tienen sobre nosotros acerca de quién es Jesús. De tal manera que yo he escuchado a muchas personas decir algo acerca de Jesús. La religión tradicional dice algo acerca de Jesús. Pero aquí lo que importa no es lo que la gente dice acerca de Jesús. Pero lo que sí deben tener cuidado sus discípulos es de cuidar que lo que la gente dice de Jesús no cambie el concepto que ellos tienen acerca de Jesús. No cambien el concepto que a ellos se les ha dado acerca de Jesús. Que eso no esté influenciado por lo que otros piensen acerca de Jesús. Yo sé que a lo mejor usted ha tenido experiencias como esta. Está usted en una reunión familiar y algún familiar se te acerca y te dice: ¿todavía crees en el mito este de Jesús? ¿No te has dado cuenta aún de que todo es un cuento? Todo es una farsa. Igual que toda religión, esto lo único que busca es prosperidad para unos y sacrificio para otros. ¿No te has dado cuenta que esta es una invención humana? Pero eso no debe influenciar lo que a ti se te ha dado acerca de quién es Jesús. El concepto que la gente tenía acerca de Jesús era no solo falso, sino en esencia pagano. Porque la reencarnación nunca ha sido una doctrina bíblica. Que el alma de un ser humano tome la forma de otro ser humano jamás ha ido acorde a la enseñanza acerca del ser humano que la Biblia enseña. Eso lo creen otras religiones, como el hinduismo, que creen que las personas están reencarnando generación tras generación para pagar algún delito que hicieron. Pero eso no es bíblico. Y es interesante que la gente alrededor del ministerio de Jesús creyera en esas cosas y dijeran: este es la reencarnación de uno de los profetas. Eso no es bíblico. Dios ni siquiera jamás ha insinuado algo así. No puede ser un profeta del pasado, pero lo que sí quieren claro las personas que están diciendo esto es que definitivamente Jesús es un profeta. Ellos están reconociendo de que este profeta es diferente, es sin igual. Incluso ellos, por lo que han visto de Jesús, pueden decir: ni Elías ha hecho ni dicho las cosas que Jesús ha hecho y dicho, ni Jeremías, ni ninguno de los profetas del pasado jamás habían hecho ni dicho lo que Jesús ha hecho y dicho delante de sus ojos. Pero el reconocer el poder de Jesús, reconocer su sabiduría, reconocer su autoridad, parece que no es suficiente para ellos creer en Jesús. Las personas simplemente, aunque veían, no podían ver, porque no querían ver en su corazón incrédulo. A esto se le llama, amados hermanos, ceguera espiritual. Eso lo vimos en el sermón anterior. El mundo entero, la humanidad entera está sumergida en una profunda ceguera espiritual, de tal manera que nadie puede ver a Dios ni reconocer su palabra como verdad. Todos los hombres estamos ciegos de nacimiento en esta condición. Podemos ver muchas cosas. Podemos ver a un predicador erudito de Judea, un gran ejemplo de ciudadano, un gran maestro,
o alguien como los antiguos profetas, pero aún eso no es suficiente para poder ver a Jesús como realmente Él es. Pero si todas esas afirmaciones que las personas creen acerca de Jesús sirven para algo, es para exponer su ignorancia acerca de la enseñanza de Jesús. Porque no han entendido qué es lo que Jesús quiso decir. Ustedes recuerdan esa escena al final del ministerio de Jesús cuando está siendo juzgado por los líderes religiosos, que le dicen: si tú eres el Cristo, dilo abiertamente. Y Jesús le responde, voy a parafrasear, algo así como: ¿no lo he dicho ya? ¿No han escuchado todo lo que he predicado? Les falta algo. Y en ese momento ellos entienden que su afirmación es real, que Él ha dicho una y otra vez que Él es el Mesías, pero ellos no lo podían ver porque no lo querían ver. Pero con esta pregunta Jesús solamente quiere que sus discípulos sean conscientes de la levadura. Por eso esta pregunta es el contexto para la pregunta más importante, que es la del versículo 15. Y ustedes, discípulos, ¿quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Y ahí viene la gran confesión. Ellos respondieron esto delante de Jesús en un momento determinado. Pero tú vas a responder eso delante de Jesús desde hoy hasta que Él regrese, y tu respuesta va a ser importante. Por eso, a esto que Pedro responde, le debemos prestar mucha atención, porque es el momento más importante del Evangelio de Mateo. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Mateo escribe este libro, su gran propósito y su lenguaje, todas las ilustraciones, todas las referencias al Antiguo Testamento, es para que sus lectores, principalmente los judíos, puedan ver que Cristo es el Rey prometido, el Mesías, que Jesús es el Mesías, que lo puedan confesar. Por eso les digo que este es quizás el centro del Evangelio de Mateo, porque a esto es a lo que Mateo quiere persuadir a sus lectores. Una y otra vez les ha estado diciendo, tal como fue profetizado: este es de la genealogía de Abraham y de David, este es el Rey prometido. En su intención constantemente Mateo está tratando de persuadir a su audiencia, a sus lectores, de que Jesús es el Mesías. Por eso todas estas referencias, y por eso Él da este testimonio de Simón Pedro cuando dice estas cosas. Él está afirmando aquí que Jesús es Dios hecho hombre, conforme a la promesa de redención en el Antiguo Testamento. Básicamente es eso. Porque no fue que Simón Pedro no tenía contexto en su mente. Simón Pedro conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento, conocía las promesas de redención. Y cuando él hace esta confesión, él está informado en su mente de todo lo que necesita para poder ver que el cumplimiento de la redención prometida desde Génesis 3:15 se está cumpliendo aquí, delante de sus ojos, en la persona de Cristo. Él usa el título Cristo, que en griego es el equivalente a Mesías en arameo. Es lo mismo, Cristo y Mesías podríamos decir que son equivalentes. La figura del Mesías en el Antiguo Testamento, las personas la tenían clara: debía ser un hijo de Abraham, porque a Abraham se le hizo la promesa, el pacto de que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Un descendiente suyo, un hijo suyo, sería bendición para todas las naciones de la tierra. Pero también debía ser un hijo de David, porque a David se le dio el pacto, siendo David de la descendencia de Abraham. A David se le hizo un pacto. Dios hizo un pacto con David en donde le dijo: un hijo tuyo lo levantaré y lo haré rey por siempre. Y sabemos que no fue Salomón, porque Salomón no fue rey por siempre.
Sabemos que de quien Dios estaba hablando a David en ese momento, era de Jesús. Por lo tanto, este rey cuyo trono es eterno, era a quien los judíos esperaban como el Mesías. Y Pedro está diciendo, nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Cristo, el Rey Redentor prometido en el Antiguo Testamento. Pero él usa otro título. Él le llama el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este título también es importante, porque con este título él está relacionando a Jesús con la naturaleza divina, relacionando a Jesús como quien tiene esa relación con Dios, pero que al mismo tiempo es Dios. Es aquel a quien el anciano de días sienta en el trono de los cielos para reinar como Dios por los siglos eternos. Nadie podía ser llamado hijo de Dios en su esencia, solamente Dios. Por eso les decía que lo que Pedro está diciendo aquí es que Jesús es el Rey prometido que vendría a rescatar a su pueblo y que al mismo tiempo es Dios. Dios. Los judíos se escandalizaron al escuchar esto, de que él se llamara Hijo de Dios. Eso lo vimos en Juan 8, en uno de los sermones de Adviento. Ellos se escandalizaron. ¿Cómo puedes decir que tú eres hijo de Dios? Porque ellos entendían que decir que alguien es hijo de Dios es afirmar que esa persona tiene la plenitud de la deidad en él. Y esa es la afirmación que Pedro está haciendo aquí. Él lo está reconociendo como alguien en quien habita toda la plenitud de la deidad. Ahora, estos títulos Pedro no los está diciendo porque sí. Él, aunque no entiende todo, y van a darse cuenta ustedes de que no entiende todo en los siguientes sermones, Pedro no tenía toda la visión. Él todavía no ha visto la cruz, él todavía no ha visto la tumba vacía, pero sí podía reconocer algo, que este maestro suyo no era cualquier profeta. Él era el Cristo, Dios entre nosotros. Por eso cualquier otro título que nosotros queramos ponerle a Jesús, si no está ligado a estos dos títulos que Pedro le acaba de dar, no tiene ningún sentido. Porque si Jesús es un gran maestro y un gran profeta, yo no puedo afirmar eso, no estoy entendiendo qué es lo que el gran maestro y profeta ha dicho, porque en su enseñanza este gran maestro o este gran profeta afirmó ser Dios. Y si Cristo no es Dios, entonces este profeta está engañando a las personas y se está engañando a sí mismo. Y no solo eso, es un tonto porque va a morir por una cosa que él sabe que es mentira. Y entonces aquel que diga que Jesús es un gran maestro, un gran profeta, solamente es igual de tonto al creer esas cosas. Porque él no ha entendido lo que Jesús ha estado predicando y haciendo. Su mensaje siempre fue el mismo: yo soy Dios, el que viene a mí tendrá vida eterna. Así que esta declaración no la hizo Pedro inclusive de su propia inspiración. Vamos a ver algo que Jesús resalta acerca de esta gran confesión aquí. Y es el tercer punto. Ya vimos el contexto de la confesión, la gran confesión. Vamos a ver a continuación la fuente de esta gran confesión. ¿De dónde sacó Pedro esto? Pues Pedro no llegó a esto sacando conjeturas lógicas y razonables y por su arduo estudio a lo largo de su vida acerca de la teología y la palabra de Dios. No es porque él era un erudito en estas cosas que Pedro pudo llegar a esta conclusión, y esto nos manda un mensaje a nosotros. Esta confesión no es el resultado del esfuerzo humano. Aunque Dios usa la revelación de la palabra, no es el resultado del esfuerzo humano. Jesús le está diciendo a Simón a continuación: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no es para tu gloria, Pedro. Esto no es para que digan cuán inteligente es Simón Pedro, qué erudito, qué brillante.
una de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad. Gracias, Señor, por enviar a tan elocuente pescador al mundo. No, esto era para la gloria de Dios solamente. Jesús le está diciendo: Pedro, lo que tú acabas de decir es el efecto visible de la obra invisible de Dios. Porque nadie en ese lugar notó algo raro en Pedro. No fue como que Pedro entró en un éxtasis extraño y se le voltearon los ojos y dijo: tú eres el Cristo. No, no, no. No fue una cosa así. Fue el resultado de la obra de la palabra de Dios en el corazón de Pedro, que le hizo pensar: sí, las promesas son ciertas. Él es el Hijo de Dios. Ahora estoy completamente convencido. Y la experiencia de Pedro fue como la siguiente. Quizás haya algún niño en este salón que nunca ha probado la miel. Y la gente le dice que la miel es dulce. Escucha, él nunca la ha probado. Pero las personas les dicen: la miel es dulce. Él tiene ya esa información en su mente. Él entiende y puede decir: no, la miel es dulce. ¿Por qué no dices? Porque mi papá, mi mamá, los profesores, hasta el predicador de la iglesia hoy dijo que la miel es dulce. Entonces yo creo que la miel es dulce. Pero otra cosa es que el niño tome una cucharada de miel de abeja recién sacada del panal y la introduzca en su boca. Ahí no solamente va a tener el conocimiento de que realmente es dulce, sino que va a experimentar qué es la dulzura de la que tanto se le ha informado. Y eso es lo que Pedro está manifestando. Él está diciendo: realmente es dulce y es delicioso al paladar la miel. Es cierto lo que me han dicho. Esa es la experiencia de Pedro en este momento, y esa experiencia no se la dio ningún hombre, se la dio Dios. Esto quiere decir que la persona que haga esta gran confesión que Pedro acaba de hacer, la puede hacer porque Dios el Padre le ha concedido este don. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, vimos a Jesús hacer esta declaración. Delante de una gran multitud, Él levanta sus ojos al cielo y dice: gracias, Padre, porque le has revelado estas cosas a los niños. ¿Sí ves? ¿Quién reveló estas cosas? El Padre. ¿A quién? A sus discípulos. Y todo aquel que reconoce al Hijo recibe al Padre. Y entonces Jesús puede decirle a esos que han experimentado la revelación divina: vengan a mí y yo les daré descanso. Vengan a mí los que están cargados y cansados y yo les daré descanso. De tal manera que confesar a Jesús como el Mesías Redentor, que es Dios, es un regalo de Dios para el hombre. Esta revelación, como les decía, es la obra visible, o más bien la manifestación visible de la obra invisible del Espíritu de Dios en el corazón de todo hombre. El Espíritu le quita el velo al pecador, velo que merece y velo que abraza, un velo que lo deja ciego y que lo hace esclavo de su propio pecado y del príncipe de este mundo. Recuerda que la Escritura dice que Satanás ha velado el entendimiento de las personas para que no puedan hacer esta gran confesión. Pero ni Satanás puede evitar que el Espíritu Santo le quite el velo a alguien y le permita ver a Jesús como el Mesías que vino a rescatar a su pueblo de sus pecados. Y la razón por la que el Padre hace esto no es porque tú eres una gran persona. Él no dijo: no, mira, ¿sabes qué? Sarife me cae muy bien y yo no me imagino cómo sería el cielo sin Sarife, por eso la voy a salvar y le voy a conceder este don. No, escucha esto: Dios le da a este don de gracia de ver a Jesús a aquellos a quien Él, por su soberana gracia, les da ese don. Ahora tú pudieras decir: entonces, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué escucho la predicación entonces? Y si eres cristiano, ¿para qué voy a predicar si igual Dios le va a revelar estas cosas? Recuerda, una cosa no anula la otra.
Dice Pablo en Romanos 10, ¿cómo creerán si no se les predica? ¿Y cómo escucharán la predicación si no vamos y les predicamos? Eso no tiene sentido. Por lo tanto, nosotros vamos y predicamos para que Dios soberanamente siga salvando personas de la oscuridad, de la ceguera, de las tinieblas del pecado. Por eso, esta pregunta que inicialmente Jesús hizo a sus 12 nos da mucha información acerca de la salvación de las personas. Pedro toma la vocería, pero muy seguramente ya todos los discípulos estaban convencidos de estas cosas. Pero él habla en favor de los discípulos, respondiendo porque Jesús hizo esta pregunta a los 12. Sin embargo, Jesús ahora a los 12 y a Pedro les da una explicación que nos da a nosotros y a ellos 3 implicaciones, es decir, 3 resultados o 3 consecuencias de esta gran confesión que Pedro acaba de hacer. Y ese es el cuarto punto de este sermón, las implicaciones de esta gran confesión. Lo primero es que Jesús establece allí, en esa gran confesión que Pedro junto a los discípulos están diciendo, el fundamento de la iglesia. Jesús está estableciendo el fundamento de la iglesia. Yo quisiera que tú vieras cómo este capítulo se está convirtiendo como en una ceremonia de inauguración de algo, de un proyecto que Jesús está haciendo y que tiene con sus discípulos allí. Les dice, bueno, ahora les voy a comenzar a contar qué es lo que yo vine a hacer. Yo vine a inaugurar algo aquí en la tierra. Y ese algo tiene como fundamento lo que Pedro acaba de confesar. Fíjate el versículo 18, Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya entiendes a qué vino Jesús? Vino a traer el reino de Dios, salvación a los hombres, y todo aquel que vaya siendo salvo se iba a convertir en miembro de su iglesia. ¿Quién dijo iglesia? Eso no te lo reveló carne. Este es un lenguaje que Jesús va a empezar a usar una y otra vez. Incluso que Pablo lo utiliza en sus cartas. El mismo Pedro utiliza este lenguaje de un cimiento, de un fundamento. Es un lenguaje quizás arquitectónico en donde Jesús está diciendo, mira, toda casa que es construida tiene un cimiento. Sin ese cimiento ninguna casa puede ser construida. Entonces en el Sermón del Monte él dijo, esa roca soy yo y mis palabras. ¿Verdad? Jesús se identifica con sus palabras. Y aquí le está diciendo a Pedro, eso que acabas de confesar, soy yo y mis palabras, siendo el fundamento del proyecto que vine a inaugurar de la iglesia, como el nuevo orden del pueblo de Dios, del reino de los cielos. Quiero que consideres a detalle lo siguiente. Simón Pedro está recibiendo una revelación más profunda de su confesión. Esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento es mencionada la palabra iglesia. No sé si lo hayas notado. Esto es importante, porque Jesús comienza a hablar de iglesia. Imagínatelos a ellos, nunca habían escuchado esa palabra antes, y Jesús utiliza esta palabra ahora para referirse al pueblo de Dios. Digo antes en la revelación de Mateo, ¿no? Iglesia literalmente traduce llamados fuera. Sobre esta roca yo edificaré a este grupo de personas, a esta asamblea que es llamada fuera. Y es interesante que Jesús en su primera carta llama a los miembros de la iglesia piedras vivas. Ahora tú entiendes, ok, hay un cimiento y cada miembro es una piedra viva que juntos, bien unidos, hacemos parte del gran edificio que es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la familia de Dios. Podemos decir entonces que Jesús le está dando a Pedro, a los discípulos y a nosotros como iglesia un entendimiento de cuál es el fundamento de la iglesia. Por eso Pablo en Efesios 2:20 le dice a la iglesia que el fundamento de la iglesia es el ministerio apostólico.
Ellos establecieron el fundamento, y cuando Pablo habla del fundamento apostólico, es lo que hicieron los apóstoles, los primeros apóstoles, los 12 apóstoles de Jesús. Y ese cimiento tú lo tienes en tus manos y se llama el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento. Por eso él habla ahí de los apóstoles y los profetas. Son el cimiento de esta casa, de este proyecto, cuya piedra angular, ¿quién es? Cristo. Cristo es el centro de la doctrina apostólica. Cristo es el centro de la doctrina profética. Cristo es el centro del fundamento de la iglesia. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Ahora, ha habido mucho debate en estas palabras debido a lo que la Iglesia Católica enseña de ello, que Jesús estaba ahí oficializando al primer Papa y que nadie es como Pedro, y gloria a Dios por Pedro, y que Pedro es como este gran líder que siguió a Jesús. Pero nosotros entendemos que nada de eso es así. Pedro está hablando en representación de los discípulos y Jesús le está hablando a Pedro como ese representante de los discípulos. Porque el texto es como si dijera: yo te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero piénsalo por un momento, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Jesús no está diciendo: Pedro, sobre ti y sobre tu persona yo voy a edificar mi iglesia. Eso no sería sabio de parte de Jesús. Que el pueblo que él gane los simientes sobre la persona de Pedro no sería un buen plan, porque versículos más adelante vamos a ver a Pedro fallando, ¿verdad?, a Jesús. No tendría sentido que Pedro fuera el fundamento de la iglesia. Lo que sí tiene sentido es que Pedro, en representación de los apóstoles y de la doctrina que acaba de salir de su boca, sea en el fundamento de la iglesia. En segundo lugar, lo que esta gran confesión implica es que Jesús le está dando a los apóstoles y a la iglesia una autoridad especial. Dice el versículo 19: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, los apóstoles son como este equipo fundacional en donde ellos están recibiendo una autoridad de parte de Jesús, una autoridad particular, para la cual Jesús usa una metáfora. Le da las llaves del reino. La puerta que ustedes abran se abrirá, la que cierren se cerrará. Pero eso no es literal. Ya hemos visto cómo él está hablando de una iglesia, de una asamblea llamada afuera, y que Pedro y los apóstoles usan esta figura del edificio, y del cimiento, y de las paredes, y de las piedras, de manera figurativa, de manera metafórica, no literal. Por eso esto de que ellos tengan las llaves del reino de los cielos es una autoridad especial que Dios le da a los apóstoles. Jesús les está diciendo: lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Me explico. Esto significa que a quienes la iglesia, liderados por los apóstoles, reconozcan en este mundo como miembros del reino de los cielos, porque confiesan que Jesús es el Señor con una fe dada por el Padre, entonces es porque son reconocidos como miembros en el reino de los cielos. Voy a usar un ejemplo para que esto quede claro. Supongamos que tú eres un ciudadano norteamericano y tu visa ha caducado y tú quieres renovarla. ¿A dónde vas si vives aquí en Colombia? ¿A dónde vas? A la embajada. Es un edificio que representa a los Estados Unidos de América. Es un edificio en donde trabaja un personal que representa a los Estados Unidos de América. Tú vas a la embajada, que no es literalmente los Estados Unidos de América, pero que es una representación de los Estados Unidos de América. Y vas allí y le dices al embajador o a los administradores, a las personas que trabajan allí: vengo a renovar mi visa como ciudadano americano viviendo aquí en Colombia. La embajada no te hace ciudadano americano, ¿o sí? No. ¿Qué te hace ciudadano americano? Haber nacido en Estados Unidos o haber recibido oficialmente la ciudadanía estadounidense en los Estados Unidos.
por las razones que te hacen un ciudadano estadounidense. De tal manera que la embajada no tiene la potestad de decir si alguien que nació en Camarones es estadounidense en realidad. No lo puede hacer. Lo que la embajada hace es reconocer, porque tú llegas con tu visa, tus documentos, y ellos comienzan a buscarte en una base de datos en donde aparecen los ciudadanos estadounidenses, y mira, tú eres un ciudadano estadounidense. Entonces certificamos, validamos, registramos que tú eres un ciudadano estadounidense. Lo que la iglesia entonces iba a hacer es a reconocer a todos los ciudadanos del reino de los cielos, que se hagan ciudadanos del reino de los cielos en este mundo. ¿A través de qué? De una confesión. ¿Cuál confesión? Que Jesucristo es el Rey prometido, el Mesías, el Hijo de Dios. Si lo ves, esto en su contexto tiene sentido. Si yo lo saco fuera de contexto, puede tener muchos otros sentidos que a lo mejor ya tú has escuchado en otras y que no vale la pena repetir aquí. Por eso también le dice, lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Esto significa que quienes no reconozcan, o más bien a quienes los apóstoles y la iglesia no reconozcan en este mundo como miembros del reino de los cielos, porque no confiesan que Jesús es el Señor con una fe dada por el Padre, entonces es porque no son reconocidos como miembros en el reino de los cielos. Yo sé que este tema tiene su complejidad, y por eso, gracias a Dios, en el capítulo 18 vamos a poder ahondar más en este asunto cuando hablemos de la disciplina de la iglesia. Porque esto es lo que sucede cuando alguien es excomulgado de la iglesia. Es desatado aquí en la tierra. Y por cuanto ha sido desatado aquí en la tierra, quiere decir que en los cielos también ha sido desatado. No es reconocido como un miembro del reino de los cielos. Y esto es importante, hermanos, porque a lo mejor tú nunca habías visto a la iglesia de esta manera. A lo mejor tú veías a la iglesia como un club social, un lugar bonito al cual ir, bueno, donde hace calor, pero al cual ir los domingos en la mañana. Pero la iglesia no es eso. La iglesia es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Y Jesús le dio a la iglesia, encabezado por sus líderes, en este caso los apóstoles, la potestad, la autoridad de reconocer a aquellos que son miembros del reino de los cielos. De tal manera que el que se une a la iglesia se está uniendo al reino de los cielos. Y para poder unirte a la iglesia tienes que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con una fe para salvación eterna. No por obras, para que nadie se